Bien, ya estamos grabando, así que damos inicio a esta sesión de los clases de los sábados en Preumate, donde esta vez vamos a trabajar área y volumen de cuerpos. Ya hace un par de clases que comenzamos con el eje de geometría, ya estamos a mitad de camino, y es importante trabajar con este tipo de elementos, los cuerpos geométricos, que son con lo que en verdad más nos relacionamos nuestro día a día. La semana pasada vimos eh, perímetro, que tiene que ver con los contornos de las figuras, y vimos áreas que tienen que ver con la superficie que ocupan las figuras. En este caso vamos a trabajar ya saliendo del plano, que son las dos dimensiones en la que está la figura geométrica, y ahora nos expandimos a una tercera dimensión en donde aparecen los cuerpos geométricos y aparece este nuevo elemento que es el volumen, que vendría siendo el espacio que ocupan los cuerpos. Bien, todas esas definiciones las vamos a reforzar a partir de ahora. Bien, entonces como contaba, la dinámica es trabajar con preguntas oficiales de la PAES, y vamos a ir también como de manera ascendente en el contenido y también a veces en la dificultad de las preguntas. Por lo general comenzamos con este tipo de preguntas que son como más de comprensión, como más de... eh, muchas veces como contaba, usar la cachativa, em, y luego ya vamos entrando más en profundidad en el contenido. En este caso tenemos una pregunta que apareció en la admisión del año pasado, donde dice que una persona ordena cajas de un mismo tipo en una bodega de tal manera que ubica una caja sobre otra y no deja espacios entre ellas, dejándolas perfectamente alineadas. Y nos muestran una imagen en donde aparecen estas cajas apiladas. Bien, aquí por caja tenemos que entender de que corresponden o pueden ser cubos quizás, o pueden ser paralelepípedos, ya no está explicitado acá, pero en la PAES lo que va a evaluar este año, a diferencia de años anteriores, que en cuerpos geométricos entraban hartos elementos, entraba por ejemplo el cono, el cilindro, la esfera. Y de hecho en la PAES de invierno de este año se evaluaron esos ítems también, aparecen en el temario. Ahora para la PAES de este año no aparecen conos, ni cilindros, ni esferas, solamente está, ni siquiera prismas con otro tipo de cara. Nos movemos solamente en lo que van a ser cubos y rectángulos. En eso se va a basar principalmente la clase. Y igual vamos a ver algunas cositas de otros cuerpos geométricos, ya porque no está de más saberlo. Y no sabemos también cómo van a ser las próximas PAES en el caso de que tengan que rendirla en otro momento y no necesariamente este año. Bien, entonces para responder esta pregunta debemos entender algunas cosas como por ejemplo, ¿qué es un cuerpo geométrico? Y como comentaba ya, es el paso de ir de la segunda dimensión a la tercera dimensión, ya que es el entorno en el que nos movemos. Bien, nosotros no nos movemos solamente de manera en el plano, sino que cuando subimos escaleras, nos subimos una micro, ahí ya estamos interactuando con la tercera dimensión porque ya no estamos sobre el plano. Y bueno, todas las cosas los objetos que tenemos corresponden a cuerpos geométricos, es decir, que ocupan un espacio en nuestro entorno. Bien, entonces cuerpo geométrico, objeto tridimensional que ocupa un espacio. Superficie de un cuerpo es el conjunto de las caras que lo delimitan. Bien, en el caso de las figuras geométricas que vimos en la clase pasada, lo que delimitaba a una figura geométrica era su contorno que llamábamos perímetro. En este caso, lo que delimitan los cuerpos geométricos son las caras. Ya pueden ser caras o pueden ser incluso caras curvas, como en el caso de los cilindros, de los conos, ya que son como unas pirámides pero con base circular, y las esferas que podríamos decir, entre comillas, que es un cuerpo que tiene infinitas caras. Bien, entonces la superficie vendría siendo todo esto que envuelve al cuerpo geométrico. Todo lo que está por fuera del cuerpo geométrico sería la superficie que ocupa el cuerpo. Bien, y la superficie se determina a partir de un valor que se llama área, que es lo que se mide en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, en hectáreas. Bien, que vendría siendo esta medida de la superficie, dar un valor a este plano, por así decirlo. Y volumen, por otra parte, es la medida de este espacio que ocupa el cuerpo. Bien,
Y el volumen es lo que nosotros medimos en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en litros, en mililitros, etcétera. Bien, por ejemplo, cuando uno compra algún líquido, una bebida, un agua, la botella dice que tiene 500 ml, la lata dice que tiene 350 ml, ¿ya? Y eso nos habla del contenido, del espacio que tiene este recipiente para almacenar este líquido. Bien, entonces litros y mililitros también es una forma de medir volúmenes. Si se fija la diferencia entre áreas y centímetros, las áreas son unidades que están al cuadrado, porque el área principalmente se encarga de medir cosas en dos dimensiones. Y el volumen, por otra parte, son unidades que están en unidades al cubo. Bien, y es porque entonces estamos trabajando en este espacio tridimensional. La altura siempre es la distancia que es perpendicular, que es plana, que, o sea, que es totalmente recta. Bien, por ejemplo, acá si nosotros completáramos, imaginemos que esto al completarlo se convierte en un cubo, ya así que completáramos con todas las cajas que están acá, las que faltan, y completamos un cubo, la altura sería lo que hay desde el piso hasta la parte de arriba, bien, pero tiene que estar recto al piso. Ya la altura no sirve calculándolo en diagonal. Ya, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la altura que hay desde el piso al techo, uno no ocupa la wincha así ladeada, sino que trata de hacerlo lo más recto posible, ya para poder determinar este valor. Ya en rigor, la altura es la distancia más corta que hay entre un punto y una superficie. Bien. Y la base vendría siendo la parte de abajo, ya que es desde donde se calcula la altura. Tenemos una base y desde la altura, o sea, desde esta cara o desde este plano o de esta superficie, es donde nace la altura que nosotros vamos a ocupar para poder determinar el volumen, ya que la altura entra en la fórmula de volumen y también entra en la fórmula de área, como lo vimos en la clase pasada. Y bueno, la diagonal de un paralelepípedo o de un cubo es el segmento que une vértices opuestos. Bien, o sea, que en el caso de acá, por ejemplo, yo puedo ubicar un vértice acá y puedo ubicar su vértice opuesto al otro fondo de la caja. Así que acá tenemos que usar mucho la imaginación, ya porque tenemos que a partir de algo que estamos viendo plano en este dibujo, sea en este caso como un dibujo, tenemos que ahí ampliar un poco la mente e imaginarnos esto que está como salido. Ya, esa es la idea de que este dibujo esté como en forma de perspectiva, que nos permite como hacernos la idea de cómo sería este cuerpo si no estuviese en la pantalla. Entonces, si usamos esa imaginación, entonces esto de acá, este segmento que une a estos dos puntos que pasa como por el dentro de la caja, que atraviesa la caja, vendría siendo una diagonal. Bien, en el caso del cubo, todas las diagonales miden lo mismo, ya al igual que en el caso de los paralelepípedos. Bien, pero ahí después cuando vamos cambiando los cuerpos geométricos y pasamos a prismas, por ejemplo, que pueden tener base triangular, que pueden tener bases hexagonal, pentagonal, etcétera, ya cosa que no vamos a entrar en profundidad hoy porque no entra en la PAES de este año. Ahí las diagonales pueden ir variando sus longitudes. Pero en el caso de los cubos y paralelepípedos, ya que, bueno, hemos hablado harto del paralelepípedo, pero por si no recuerdan, los paralelepípedos son las cajas, ¿ya? De hecho, el cubo es un caso particular de paralelepípedo, ¿ya? La característica que tienen esto es que son caras paralelas, ¿bien? El cubo tiene dos caras paralelas acá, dos caras paralelas acá y dos caras paralelas acá, al igual que las cajas con bases rectangulares, los prismas con base rectangular, donde tenemos dos caras que son completamente congruentes y paralelas entre sí, dos caras que son paralelas entre sí y congruentes también, y también las que están en el otro lado. Bien, ahí abarcamos todas las dimensiones. Ese es un paralelepípedo. Bien, en este caso de acá, no nos dicen si es que la caja es un cubo o si la caja es un paralelepípedo que la base sea rectangular, ¿ya? Pero sí nos dicen de que todas son del mismo tipo. Bien, entonces asumimos de que
Asumamos de que solamente la caja es un paralelepípedo. Caras que van completamente opuestas entre sí, paralelas y congruentes. Y nos preguntan de que ¿cuántas cajas podemos ver nosotros en esta pila que tenemos acá? Entonces, ahora que ya tenemos nociones espaciales, podríamos responderla. Bien, vamos entonces a tratar de hacer el cálculo, como hacer el recorte. Imaginemos que esto está como por capas, por piso, ¿ya? Entonces, es una forma, una buena forma de ver los cuerpos geométricos es estar como viéndolo por estas capas. Al igual que cuando uno, por ejemplo, determinaba superficies, y a veces uno veía que las superficies las mostraban también como por cuadrantes, como una hoja cuadriculada. Ahí también podemos decirle que esta superficie se compone de cada uno de estos cuadrantes. En este caso, el volumen que están ocupando esto está dado de la mano de la cantidad de cajas que componen este cuerpo geométrico. Por lo tanto, podemos analizarlas por pisos, como acá nosotros, por ejemplo, podríamos analizarlas por filas o por columnas. ¿Ya? En este caso, vamos a analizarla por este nuevo componente ya que nos da la sensación espacial. Entonces, descompongamos por pisos. Podemos notar de que este primer piso, vamos a llamar el primer piso, notamos de que está completamente relleno, ya no tenemos ningún espacio, donde por acá podemos notar que tiene tres de estas cajas y por acá también tenemos tres de estas cajas. Bien, o sea que podemos decir de que, por ejemplo, esta pila que tenemos acá se va a repetir tres veces hacia los lados, dado que tenemos también tres cajas en este eje de acá. Por lo tanto, podemos concluir de que este primer piso se compone por nueve cajas, que sería el resultado de multiplicar 3 por 3, ya que vendría siendo como algo similar a cuando calculamos áreas, que calculamos lado por lado, ¿bien? O base por altura, o ancho por largo, etcétera. En este caso tenemos nueve cajas en el primer piso. Vamos a ver qué pasa con este segundo piso. Y notamos que a diferencia del piso anterior, acá nos faltan tres cajitas que vendría siendo la que debería estar acá, la que debería estar acá y la que debería estar ocupando este lugar. Por lo tanto, si un piso completo tenía nueve cajas, entonces este segundo piso, como tiene tres cajas menos, debiese tener seis cajas. Pasemos al tercer piso, que es el que tenemos acá, y ya notamos que respecto al anterior, nos faltan dos cajas. Nos falta esta de acá o nos falta esta de acá. Y nos falta esta de acá. Y como teníamos seis cajas en el anterior y ahora tenemos dos cajas menos que en el piso anterior, entonces podemos concluir de que hay cuatro cajas en total. Y tampoco es tan difícil de ver porque acá tenemos una cara visible, tenemos otra cara visible, esa caja, tenemos otra caja visible acá, y debajo de esta caja que está en el cuarto piso, donde ya podemos decir inmediatamente que hay solamente una caja. Debajo de esta caja también hay otra caja, porque tiene que estar esta sobre otra sí o sí. Por lo tanto, podemos decir que en el tercer piso habían cuatro cajas y en el último piso, en el cuarto, había solamente una caja. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Es sumar la cantidad de cajas que identificamos en cada uno de estos pisos. Tenemos uno más 4 son 5, 5 más 6 son 11 y 11 más 9 son 20 cajas en total. Vemos las alternativas y esta se encuentra en la opción D. Bien, algo como que no se va a ver en las siguientes preguntas, porque si bien está en el temario, no hay preguntas hasta el momento, particularmente sobre el cubo. Ya, y es por eso que yo incluí esta información acá, porque en verdad el cubo, como les dije hace un momento, es un caso particular de un prisma. Bien, o sea, el prisma de un paralelepípedo, que es un prisma de base que puede ser rectangular o de forma de cuadrado. Bien, entonces todas las características que nosotros vamos a ver del prisma, que son el resto de las preguntas que vamos a analizar en la sesión de hoy, aplican para el cubo.
Bien, pero vamos a hablar igual de las características principales del cubo, por si en la PAE de este año llega a entrar. De todas maneras, en la guía de ejercitación que está en el Classroom, hay varias preguntas entre cubos y paralelepípedos. Entonces igual van a poder poner a prueba esta parte de acá. Bien, analicemos el cubo. Imaginemos que esta pregunta de acá estaba compuesta, las cajas eran cúbicas. Bien, entonces vamos a analizar cuáles son las características del cubo. Primero, todas las aristas miden A. ¿Qué es una arista? La arista son los límites que hay entre las caras. Bien, podríamos decir que son las uniones entre las caras. Entonces, esto de acá es una arista, esto de acá es otra arista, acá tenemos otra arista, y así podemos tener varias aristas en total. ¿Cuántas aristas en total tenemos en un cubo? Tenemos 12 aristas. Bien, o sea, tenemos 12 uniones entre las caras. Ya, imagínense un dado y las esquinitas, esas donde se juntan dos lados del dado, dos caras del dado, vendría siendo una arista. Bien, en el caso de los cubos y de los paralelepípedos, siempre tienen 12 aristas. ¿Cómo determinamos el área total de un cubo? Para determinar este área total, nosotros debemos calcular el área de una de sus caras, o sea, la superficie que está ocupando, por ejemplo, esta cara, y como sabemos que en el cubo todas las caras son exactamente congruentes entre sí, o sea que tienen las mismas medidas, entonces si yo calculo el área de una de las caras, la voy a multiplicar por 6, ya que tenemos 6 caras. Esa vendría siendo la superficie total. Vendría siendo como, por ejemplo, si esto fuese una caja de cartón y recortamos la caja de cartón de manera que la podemos abrir, toda esa superficie que estaría ocupando esta caja de cartón abierta vendría siendo la superficie del cubo. Bien, porque claro, si yo esta caja la vuelvo a armar, voy a conseguir este cubo con todas sus caras como estaban, con sus superficies, por lo tanto es exactamente lo mismo que estirarla. ¿Ya? Es un buen ejercicio eso, de imaginarse los cuerpos geométricos como un papel, como un plano estirado. Bien, así como haciendo como cortes estratégicos, por ejemplo, para ustedes armar un cubo. Se me perdió el lápiz, aquí está. Ya, por ejemplo, si yo abriera esta caja, me quedaría algo así, me quedaría un cuadradito por acá, me quedaría otro cuadradito por acá. Imaginemos que este va a ser la base del cubo. Por lo tanto, tenemos otro cuadrado por acá, vamos a tener otro cuadrado por acá. Si estos fueran como aletitas y los vamos levantando, ya está como formando esta parte tridimensional. Nos faltaría una por acá, pero dijimos de que el cubo tenía 6 caras y hasta el momento llevamos 5. Y claro, porque si levantamos las que están acá, si esto lo consideramos como la base, y yo empiezo a levantar estas aletitas, me va a faltar la tapa. Por lo tanto, agregamos un cuarto cuadrado por acá. Bien, y si se fijan entonces tenemos 6 veces el área de un cuadrado. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el volumen de un cubo? Y esto es una regla general, ya que la vamos a ocupar en cubos, la vamos a ocupar en paralelepípedos, y es una regla también que se cumple en los cilindros y en los prismas de cualquier tipo. Bien, que para determinar el área de un cuerpo que tenga caras paralelas entre sí, ya, por ejemplo, acá tenemos el caso del cubo, imaginemos un paralelepípedo, vamos a hacer una caja acá paradita. Imaginemos que tenemos unas diagonales por ahí, tenemos por acá. Ya, por ahí creo que se entiende la idea. Me quedó horrible el dibujo, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Ya tenemos en este caso la caja.
Podemos considerar un prisma, no sé, un de base triangular. Nosotros, espérate, como línea recta acá. Y acá tienes que ocupar toda la imaginación. Imagínense que esto es como, a ver, ¿qué cosa podría ser? Como el techo de una casa, ¿ya? Que los techos de la casa, pues, si uno los ve de frente, parecen como unos triangulitos, ¿cierto? Bien, que están en forma paralela y se unen con los techos y con el cielo de la casa, ¿ya? Usen eso como imaginación. Si se fijan todos estos cuerpos, y al igual que el cilindro, que lo voy a hacer por acá, ojo, recuerden que esto no entra ni estos prismas, ¿ya? Esto es un prisma porque tiene caras paralelas entre sí congruentes. Vamos a dibujar un cilindro que vendría siendo de características muy similares, que también tiene caras paralelas y congruentes entre sí, ya como una lata de bebida, ¿ya? Ahí tenemos, pues en la imaginación esto es un cilindro. Todos tienen esta característica de que tienen caras paralelas y congruentes entre sí. Caras paralelas y congruentes entre sí. Caras paralelas y congruentes entre sí. En todos estos casos, el espacio que ocupan se calcula determinando el área de la base, área de la base, multiplicada por la altura. Aquí voy a pasar por encima de este prisma, multiplicada por la altura. Bien, porque el espacio al final es cuántas veces podemos repetir esta base según la altura que tiene este cuerpo. Bien, como en la superficie nosotros calculamos al final cuántas veces un lado, por ejemplo, de un polígono, podemos repetirlo, un polígono regular, podemos repetirlo, o particularmente, no sé, un rectángulo. Imagínense un rectángulo, tenemos un lado del rectángulo y lo vamos a repetir tantas veces hasta que completemos toda la superficie. ¿Y cuánto completa toda la superficie? Todo lo que indica la base. Por eso es que se multiplica base por altura. Bien, en este caso, siempre el área de cualquiera de estos cuerpos, tanto del cubo como del paralelepípedo, se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Bien, es por eso que en el cubo, el área, el volumen se calcula como arista al cubo. Porque, voy a borrar un poquito lo que tengo acá. Mm, mm, Y no se me está borrando. Ahí sí. En el caso de acá, si calculamos el área de la base sería a cuadrado, ¿cierto? Esta sería toda la superficie que está en la cara inferior. Pero esto debemos multiplicarlo por la altura, que en este caso es a. O sea, nos quedaría a cuadrado multiplicado por a. Y eso nos daría a al cubo. Hoy no sé por qué está tan pegada mi pizarra, pero es por eso que el volumen se determina así. A por a por a. Una forma de verlo es el ancho por el largo, el ancho por el largo y por el alto. Bien, que esta regla aplica también para el paralelepípedo. La diagonal en este caso del cubo se da de manera particular acá, solamente porque la cara es cuadrada, ¿ya? Y si vemos, por ejemplo, la diagonal de una de las caras, notemos de que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde los catetos son completamente iguales, o sea que es un triángulo rectángulo isósceles. Y como vimos en la clase de teorema de Pitágoras, se da la relación acá es que la diagonal vendría siendo la medida del lado multiplicado por raíz de 2, tal como aparece acá. Pero si llegan a olvidar esta relación, recuerden que siempre pueden aplicar Pitágoras donde hay un triángulo rectángulo. En este caso acá tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto, si tenemos la medida de los catetos,
podemos encontrar la medida de la hipotenusa ocupando este famoso teorema que lo voy a dejar anotado por acá, por si alguien no lo recuerda. A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. De esta manera determinamos la medida de esta diagonal y de la misma manera que también podemos determinar la medida de la diagonal del cubo, porque esta es la medida de la diagonal de la cara y la medida de la diagonal del cubo. Imaginemos que estoy en este vértice de acá, estoy en este vértice y me quiero ir a este vértice que es totalmente opuesto. Ya, de hecho, debía haberlo hecho con otro color. Voy a trazar esta diagonal. Si se fijan, si yo trazo, por ejemplo, voy a hacerlo con otro color también para que se vea más claro. Si yo trazo acá la diagonal de esta cara, la cara inferior, y acá tienen que usar la imaginación. Nótense que entre esta arista que mide A, entre la diagonal que yo acabo de trazar acá abajo y la diagonal del cubo, forma también un triángulo rectángulo. Ya, acá sí que tienen que ocupar un poco la imaginación porque no es tan obvio, pero tenemos esta línea de abajo, esta diagonal que está totalmente en el plano ya de la base, y esta arista que mide A está de manera perpendicular, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados. Entonces esta diagonal del cubo vendría siendo la hipotenusa de este cuerpo. Bien. Y una forma de poder llegar directamente al su valor es multiplicando la medida de la arista por raíz de 3 en este caso. Bien. Pero también si llegan a olvidar esta relación de que se tiene que multiplicar la arista por raíz de 3, ustedes pueden encontrarla a partir del teorema de Pitágoras, donde en este caso uno de los catetos sería la medida de la arista y el otro cateto sería la medida de la diagonal de la cara, o sea, este a raíz de 2. Y con eso, sabiendo de que esta diagonal mide a raíz de 2 y este cateto mide a, podemos ocupar el teorema de Pitágoras para encontrar la diagonal. Pero para eso quizás es mejor tratar de recordar esta relación. Y así nos olvidamos de hacer todos esos pasos previos de llegar con la fórmula de Pitágoras. Bien. Y bueno, la suma de las aristas. Ya sabemos que el cubo tiene 12 aristas, por lo tanto, si conocemos la medida que tiene cada una de estas aristas, multiplicamos por 12 y es como, no sé, pensemos de que tomamos todas las uniones de las caras y los convertimos en una línea recta. Lo que va a medir esta línea recta sería 12 veces la medida de la arista. Bien, hablé bastante en este problema en particular, pero era necesario introducir todos estos conceptos y también hablar del cubo. Ya que todo esto se va a reforzar en las láminas siguientes donde vamos a trabajar propiamente tal el paralelepípedo, que es esta figura, este cuerpo de acá. Bien, entonces ahora voy a dejar 10 segundos para que puedan activar su micrófono si es que lo desean o pueden escribir en el chat si gustan sus dudas, ya, y si también, si es que está todo claro, también pueden escribirlo en el chat y así podemos avanzar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí confirman en el chat de que está todo ok, todo claro. Así que sigamos. De todas maneras, si es que algo no quedó tan claro, viene el refuerzo con las siguientes preguntas. Bien, ahí comprobamos de que la respuesta correcta era la alternativa D. Vamos a volver a mi lapicito azul. Ya, ahora sí, paralelepípedo. Bien. Notemos que todo lo que tenga forma de caja va a ser un paralelepípedo, ya, donde la caja tenga una base rectangular y que sea paralela a su cara opuesta. Ya, en este caso, si imaginamos este armario, que es lo que es este mueble, un armario, ya, si lo imaginamos, esta cara de acá tiene su cara opuesta al otro lado y es exactamente la misma, si no, nos quedaría este mueble totalmente chueco. Lo mismo acá, esta cara, la de la base, es exactamente
de mismas medidas que la base superior. Ya vamos a hablar acá de base inferior y base superior, o cara inferior y cara superior. Y vamos a decir que todas estas caras que están acá, esta cara y la que está acá, junto con la que está acá atrás, que no se ve, recuerden ocupar acá la imaginación, detrás de este dibujo, imaginen que hay otra cara, las sumas, o sea, cada una de estas caras se conocen como caras laterales, ¿ya? Porque están a los lados. Y podemos acá separar el área entre caras basales, cara inferior, cara superior, y área lateral, que vendría siendo la suma de las áreas de cada una de estas caras que tiene por los costados de este cuerpo. Bien, este mueble se quiere restaurar y se debe pintar el exterior de la estructura, sin incluir la base interior. Bien, o sea que no se va a pintar lo que está por acá. Imaginemos que, a ver, ¿dónde debería estar? Mm. Debiese estar por acá la otra cara. Ya, esta cara no la vamos a incluir. Así que la vamos a sacar del cálculo de nuestra área. Vamos entonces a entender mejor el paralelepípedo. Imaginemos que tenemos entonces este prisma en el que tiene esta característica de que su base es un rectángulo. Bien, y como su base es un rectángulo, sus caras que van a unir estos dos rectángulos, la base inferior y la base superior, van a ser también rectángulos, también pueden ser cuadrados. El cuadrado es también un caso particular del rectángulo. Ya el cuadrado es el rectángulo que tiene todos los lados de igual medida. Em, Tenemos entonces acá que reconocer las distintas medidas, como por ejemplo, cuál es el largo, ¿ya? Todo lo que abarca, como convencionalmente se dice que el largo vendría siendo todo lo que ocupa en el eje X. Bien, el ancho es todo lo que nos da esta sensación de profundidad. Y el alto, obviamente, es la distancia que hay entre la cara inferior y la cara superior. Bien, es decir, lo vemos de manera vertical. Entonces, ya identificado esto, podemos ir directamente a la forma de volumen, ya que va a ser la con H final. ¿Qué significa esto? De que tenemos que multiplicar el largo por el ancho por el alto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué llegamos y multiplicamos el largo, el ancho por el alto? Porque recuerden de que tenemos que ver cuántas veces ocupamos esta superficie que está acá de la base para rellenar todo el espacio. Por lo tanto, yo debo calcular el área de la base, voy a poner área basal acá. ¿El área de la base cuánto sería? Bueno, esto también acá es L y tenemos que el ancho es A. Por lo tanto, el área de la base sería el largo por el ancho. Pero queremos calcular cuántas veces podemos rellenar el espacio con esta superficie. ¿Y eso quién lo va a determinar? La altura. Por lo tanto, para determinar el volumen, tenemos que multiplicar el área de la base por su altura. ¿Y cuánto es el área de la base? Era el largo por el ancho, por lo tanto, si esto lo multiplicamos por la altura, nos da el volumen. Bien, y recuerden que esta regla aplica para cualquier prisma y también para el cilindro. Los prismas tienen como característica que tienen caras opuestas, congruentes y paralelas entre sí, los prismas regulares. ¿Cómo determinamos el área? Que en este caso es lo que nos piden. Y aquí nos vamos a detener. Bien. ¿Cómo determinamos el área total? El área total, al igual que en el cubo, como vimos, tenemos que sumar las superficies de todas las caras que los componen. Bien. En este caso, el prisma también tiene 6 caras. Por lo tanto, para determinar el área total, tenemos que sumar las áreas de las 6 caras. Pero como podemos ver, y que la característica que tiene este prisma, el paralelepípedo, es que siempre hay dos pares o sea, hay un par de caras que se repite, ¿ya? O hay tres pares, podemos decir, tres pares de caras congruentes entre sí.
ya de igual medida. Esta cara de acá abajo es la misma de acá arriba, ya lo vimos, todo eso. Es por eso que para determinar el área, entonces yo tendría que sumar esta área de acá con esta área de acá. Bien. Pero esta área es la misma que la de acá arriba, por lo tanto vamos a tener dos veces esta área de la base. Lo mismo acá, vamos a tener dos veces el área de esta cara, ya de esta cara lateral. Por lo tanto, tenemos que calcular el área de una de estas caras y multiplicarla por 2. Y lo mismo con esta cara que está acá al frente. Como esta cara que está acá al frente es la misma que está acá atrás del cuerpo, calculamos el área de una de estas caras y la multiplicamos por 2. Es por eso que la fórmula nos queda dos veces el largo por el ancho, más el largo por el alto, más el alto por el ancho. Bien, es como si dijéramos, acá si aplicamos la distribución, tenemos dos veces el largo por el ancho, que sería el área basal, más dos veces el largo por el alto. Ya acá tenemos el largo acá y el alto acá, por lo tanto vendría siendo el área de esta cara frontal, más dos veces el ancho por el alto, que vendrían siendo estas caras que se encuentran acá por los costados del cuerpo. Sumamos todo eso y nos da el área total. Pero en el caso particular de este problema, es que nos dicen que la área que está acá abajo no la tenemos que contar. Por lo tanto, tenemos que sumar dos veces esta área de acá, dos veces esta área de acá, las laterales, y agregar solamente una área basal, que es la de la cara superior. Ya que es esta de acá, que sí tiene que ser pintada. La de abajo no. Por lo tanto, tendríamos que calcular el área de esta cara, multiplicarla por 2, el área de esta cara, multiplicarla por 2 y sumarle una cara de la base que está acá arriba. Bien, hagamos el cálculo y luego vamos a ver otras características de paralelepípedo. Tenemos, en este caso, esta cara tiene un alto de 180 centímetros y un ancho de 40 centímetros. Por lo tanto, si queremos calcular, vamos a poner a esto como área 1. Si a esta zona le ponemos área 1, para determinar el área 1, tenemos que multiplicar el alto por el ancho. O sea, 180 por 40. Hacemos este cálculo, 18 por 2 son 36 y por 2 son 72, por lo tanto serían 7200 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos multiplicando centímetros por centímetro. O sea, nos va a quedar centímetro por centímetro, un número multiplicado por sí mismo, va a ser algo que está al cuadrado. Pero recordemos que esto aparece dos veces. Esta cara se repite acá al fondo, por lo tanto nos va a quedar que dos veces el área 1 sería el doble de esto. Y 7200 por 2 son 14400. Bien, 72 por 2 son 144. Agregamos los dos ceritos y nos da 14400. Vamos a analizar ahora, vamos a cambiar de color, esta cara que tenemos acá, la cara frontal, podríamos así decirlo, ya como lo que vamos a estar viendo del mueble de frente, que es la misma cara que está oculta acá atrás, que si imaginamos con un mueble que está pegado a la pared, va a ser la cara que va a estar pegada a la pared. Bien, para determinar esto vamos a llamar a esta superficie como área 2. Y para determinar el área 2 tendríamos que multiplicar el largo de este cuerpo, que son 80 centímetros, por la altura, que también son 180 centímetros, ya la misma altura que consideramos para el cálculo anterior, obviamente. Y notemos de que esto es el doble que el ancho, que el largo es el doble del ancho, por lo tanto, podemos decir intuitivamente de que el área vendría siendo el doble del área anterior. O sea, ya podríamos decir que son 14.400 centímetros cuadrados. Bien. Y claro, si ustedes hacen el cálculo y multiplican 18 por 8, les va a dar 144 y
agregando los ceritos respectivos, llegamos a 14.400. Este es el área de una de estas caras, pero recordemos de que aparece dos veces esta área en este cuerpo, por lo tanto tenemos que tener duplicada esta superficie. Y el doble de 14.400 sería 28.800. Este sería el área de la superficie de dos veces la superficie 2, que va a poner centímetros cuadrados también. Y por último nos queda el área que está acá arriba. Bien. Y esta área de la cara superior está compuesta por el ancho y por el largo. O sea que tenemos que multiplicar 40 por 80. 4 por 8 es 32. Y agregamos los ceritos respectivos. Entonces el área de la base sería entre 1.200 centímetros cuadrados. Y esta aparece solo una vez. Por lo tanto, no tenemos que volver acá a multiplicarla por 2. Entonces, para llegar a la alternativa correcta, vamos a tener que sumar los 14.400 que teníamos de la área uno, los 28.800 que tenemos del área 2, dos veces el área 2, y tenemos los 3.200 que corresponde a la superficie de la cara superior. Sumamos, tenemos cero, cero acá, 2 más 8 son 10, más 4 son 14. Tenemos uno más 4 5, más 8 son 13. Y 13 más 3 son 16. Y uno más uno son 2 y más 2 son 4. Por lo tanto, el área a pintar vendría siendo 46.400, lo que se encuentra en la alternativa C. Bien, este serían siendo la respuesta correcta a esta pregunta. ¿De qué otra forma lo podríamos haber determinado este valor? Bueno, podríamos saber, si es que conocíamos esta fórmula a la plenitud, podríamos haber aplicado directamente esta fórmula y haberle restado una área. Pero siempre es bueno decomponer las figuras, ¿ya? En el que sea en este caso los cuerpos geométricos. Hagan la descomposición, analícenla, vean de qué se trata cada una de las caras. Si quieren, hagan los dibujos por separado. Por ejemplo, decir, bueno, el área uno va a ser este rectángulo de acá. Bien, este rectángulo corresponde a este. Entonces este tiene medida 40 y tiene medida, parece acá un 9, 40. Y esto tiene medida acá 180. Veamos la cara frontal. Es más ancha que la anterior. Tiene acá un ancho de 80 y acá tenemos una altura de 180. Hagan la descomposición. Y acá arriba, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un rectangulito más chiquitito, donde vamos a tener los 40 del ancho y los 80 del largo. Bien, siempre es muy recomendable hacer esto para que no queden dudas. Dudas con lo que acabamos de ver, cómo resolvimos este problema, dudas con la fórmula del área. Ya no voy a preguntar sobre el volumen porque vamos a ver el volumen en la siguiente pregunta. Pero hasta el momento, ¿alguna duda con el área del paralelepípedo? ¿Cómo se determina? ¿Cómo resolvimos esta pregunta? Ya, o con características del paralelepípedo. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7. Sí, Manuel, siempre es bueno hacer esta composición. Ya ayuda mucho como aclarar, ayuda mucho en la comprensión de lo que queremos trabajar. 5, 4, 3, 2, 1. Y me parece que no hay dudas. Bueno, ahí Manuel, me imagino que rectifica y que está todo bien, afirmando de que efectivamente fue buen consejo esto de descomponer. Vamos a ir entonces ahora al cálculo de volumen de un paralelepípedo. Dice esta pregunta de que esta imagen corresponde a un diseño de un módulo formado por bloques de vidrio y bloques de cemento. Y en donde lo que está en gris acá en el centro
corresponde al bloque de cemento y todo lo que se ve acá por el borde corresponde a este bloque de vidrio. Y estos módulos se van a utilizar para hacer una pared decorativa. Nos dicen de que cada vidrio tiene una cara con forma cuadrada de lado 20 centímetros. Ya, aquí donde entra este tips que está por acá. Voy a volver a mi lápiz azul. En el que dice qué pasa si un prisma tiene una base cuadrada. Ya lo vamos a ocupar acá. Y dice de que la durabilidad depende de su densidad y para obtenerla se requiere conocer el volumen del bloque de vidrio que tiene. Ya es importante también que ustedes se identifiquen en las preguntas de la PAES qué información es relevante y qué información no lo es. Por ejemplo, todo esto que habla de la durabilidad del módulo depende de su densidad para obtenerla, bla, 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 bla. Ya, hasta aquí quizás todo esto es relleno. Porque al final lo que nos importa es que lo que nos piden es el volumen. Ya, esto es solamente para rellenar. Ya quizá como para entender mejor el contexto podría ser, pero en verdad no aporta mucho todo esto que yo acabo de tachar. Ya, igual como dato adicional, densidad es el volumen que es una relación que se da entre el volumen de un cuerpo y la masa del cuerpo. Ya, ejemplo, la densidad del agua, la densidad del aceite, es cuánta masa tiene por su volumen. Ya, eso como dato aparte. Bien, entonces ya tenemos identificado que en esta pregunta tenemos que calcular el volumen. Bien, ojo, acá ustedes no pueden asumir cosas que no aparecen en el enunciado. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque si yo veo a simple vista a qué cuerpo corresponde cada uno de estos bloques, y a mí me da la sensación de que parecieran que son cubos. ¿Bien? Pero nosotros no podemos asumir de que son cubos si es que no aparece en algún lado de que son cubos. Y en este caso no aparece mencionado que son cubos. Es más, nos dicen de que las medidas de las caras son cuadradas y que el lado mide 20. Y acá nos dan la profundidad de cada uno de estos bloques que es 8. O sea que esto es totalmente desproporcionado al dibujo. Esto es 20, esto es 20 y la profundidad es 8. ¿Ya? O sea que como estamos viendo cómo fue dibujado el dibujo, no tiene relación a la información que se entrega en el enunciado. Y la información que se entrega en el enunciado es la que vale en estos casos. Bien, no se tienten por llegar y caer porque así parece la figura. ¿Ya? Lo mismo, si que a ustedes, por ejemplo, le dijeran que tienen un triángulo que tiene esta forma y le dicen que acá hay un ángulo recto, acá no parece por nada que fuese un ángulo recto. Pero si es que el enunciado dice de que esto es un triángulo que tiene un ángulo recto, entonces tenemos que asumir lo que estos van a ser los catetos, y que tendría siendo la hipotenusa porque se opone al ángulo recto. ¿Ya? Entonces, consejo, siempre guíense por la información del enunciado, que es la información oficial. No se guíen solamente por lo que ven sus ojitos en la figura o en la imagen. Bien, ¿qué pasa acá cuando tenemos un prisma donde la base es cuadrada? ¿Ya? Vamos, imaginemos que voy a rotar este cubo. ¿Ya? Quizá este cubo. Ahí caí en el error, caí en la trampita. Imaginemos que vamos a tomar uno de estos bloques, ya de estos paralelepípedos que forman este bloque completo. Ya, por ejemplo, voy a tomar este de acá y lo voy a rotar. De manera que al rotarlo me va a quedar y lo voy a tratar de dibujar en 3D. Vamos a decir que esta base es la base cuadrada, ya es la cara cuadrada, donde esto mide 20. Voy a dar acá arriba. Esto mide 20. No lo voy a proyectar hacia arriba, así que voy a borrar de nuevo el último 20 que anoté. Voy a anotarlo acá abajo. Esto mide 20 y acá su profundidad es de 20. Bien, tenemos que el ancho y el largo son de 20 centímetros. Ya, recuerden que tomé uno de estos bloquecitos, tomé el de la esquina y lo roté para que la base cuadrada me quedara abajo. ¿Ya? Y ahora podemos trazar acá
Me pegué un poquito chico, pero ocupen la imaginación aquí. Imagínense que el bloque quedó así, donde estos 8 centímetros va a ser esta altura. Reitero, tomé el bloque y lo moví para que quedara de esta manera, lo roté, para que la cara cuadrada me quedara en la base. Bien, se fijan que acá traté de hacer como un número o quizá como un dibujo un poquito más a escala, haciendo que el alto de esto fuera más corto para que no se viera tan cubo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver de que efectivamente ya era más un paralelepípedo, ya un poco más estirado de lo que se ve en la imagen. Em, tenemos que ahora que calcular el volumen del vidrio, solamente el volumen del vidrio. Vemos que de vidrio tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bloques. Bien. Claro, si hubiésemos contado todos los bloques en total, que tenemos 4 acá arriba y 3 para abajo, son 12 en total, 4 por 3 y eliminamos los dos bloques de cemento, ahí corroboramos de que son 10 bloques. Por lo tanto, calculamos el volumen de uno de estos bloques y lo vamos a multiplicar por 10 para determinar el volumen del vidrio. ¿Ya? Ojo que no es el volumen del bloque lo que se pide, el bloque completo, sino que solamente el volumen del vidrio. Ya, por lo tanto, esto de acá no lo tenemos que considerar el bloque de cemento. Y bueno, ya sabemos cómo calcular el volumen de un cuerpo como un paralelepípedo, en el que tenemos que calcular el área de la base. En este caso, el área de la base, vamos a poner acá área basal, va a ser igual a 20 por 20. Y luego, para calcular el volumen, tenemos que calcular el área basal multiplicado por la altura. Bien, es decir, que acá nos quedaría 20 por 20, que es el área basal, multiplicado por la altura, que es 8. Bien, pero aquí notemos de que estamos multiplicando dos veces un mismo valor. Entonces era lo mismo que decir 20 al cuadrado por 8. Y es por eso que llegamos a esta formulita de acá. Siempre ustedes que tengan un prisma de base cuadrada, bien, entonces tenemos el área de la base que va a ser el área de un cuadrado, a cuadrado, como está acá, multiplicado por la altura. ¿Ya? Siempre recuerden esa relación. Siempre área de la base multiplicada por altura. ¿Por qué explico esto? Porque hay muchas formas de preguntar en la PAES, donde las alternativas pueden estar como calculadas, como están acá, donde nos dan un valor en concreto, o puede ser de que la alternativa aparezca expresada un cálculo, una fórmula, o una expresión, o las operaciones para poder llegar a ese cálculo. Por eso es importante que ustedes puedan ver también este análisis que hice acá, como este desglose que hice para calcular el volumen. Bien, este caso es sencillo porque tenemos que llegar y calcular el volumen de uno de los bloques y eso multiplicarlo por 10. Por lo tanto, acá nos quedaría 20 por 20, que es 400, el área de la base, 400 centímetros cuadrados, y luego estos 400 centímetros cuadrados los tenemos que multiplicar por 8. Y 4 por 8 es 32, por lo tanto, el volumen de cada uno de estos bloques de vidrio son 3200 centímetros cúbicos. Bien, ahí aparece la unidad ya de volumen centímetro cúbico, ya que vendría siendo este espacio que ocupa cada uno de estos bloques. Y como son 10, entonces tenemos que multiplicar los 3200 centímetros cúbicos que tenemos en cada uno de los bloques por 10. Es decir, que esto nos da 32.000 centímetros cúbicos, lo que aparece en la alternativa C. Bien, deben tener cuidado al momento de resolver este tipo de problemas, porque es fácil caerse como por ejemplo haber olvidado de que tenemos que eliminar la parte de cemento, de concreto, que era solamente la parte de vidrio, porque si hubiésemos calculado el volumen total, habríamos caído fácilmente en estas alternativas. Las otras alternativas, las que son incorrectas, no son al azar, no están porque sí. Cumplen una función, se llaman distractores, que son posibles respuestas a partir de algún error. Bien, así que tengan ojo. Importante que vayan destacando la información relevante, vayan tachando la información que quizás no les va a servir, ¿ya? Y leer con mucho cuidado. Hace rato que la matemática dejó de ser solamente cálculo, sino que tiene mucha comprensión también.
Entonces es importante que se den el tiempo para leer. Ya recuerden que tienen un poquito más de 2 minutos en promedio por pregunta. Hay preguntas que les toman nada de tiempo y ese tiempo que van a ganar en algunas preguntas les van a servir para este tipo en el que vamos a tener que tener un poco más de la cuenta. Bien, ¿dudas con esta pregunta? ¿Dudas con el cálculo de volumen del paralelepípedo? ¿Ya? ¿Y cómo lo hicimos para la base cuadrada? Algo que no haya quedado claro. Este es el momento de que puedan consultar. Y si está todo claro, confirmen en el chat de que está todo bien también. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí confirman en el chat de que vamos bien. Sigamos entonces. Seguimos con el paralelepípedo. Y esta vez también algo muy importante, como les decía, aquí entra este tipo de alternativas, en el que no nos aparece el resultado que nosotros que creemos que estamos acostumbrados a buscar, sino lo que nos piden es la operación que nos permite llegar a la respuesta. Acá dice, ¿por cuál de los siguientes números hay que multiplicar el largo del perfil? Claro, habla de números, porque cada una de estas alternativas, si la desarrollamos, nos va a dar como resultado un número. La idea es que no perdamos tiempo calculando cuánto nos da esto, cuánto nos da esto, y después lo multiplicamos y nos va a dar un resultado, y este resultado tenemos que restárselo al multiplicar esto con esto, y eso tendríamos que hacerlo con todas las alternativas y no que lata, ¿ya? Entonces, en verdad, lo que nos están pidiendo acá es como buscar como el camino, que nosotros seamos capaces de demostrar cuál es el camino para poder llegar a la respuesta esperada. Bien, nos preguntan en este caso por la cantidad de aluminio que se necesita para poder construir, diseñar uno de estos perfiles rectangulares que se ocupan mucho en construcción, ya que se van como haciendo encajes, etcétera. Nos dicen de que vamos a ocupar el destacador, porque acá hay harta información. Un perfil rectangular, ¿ya? Eso ya es importante porque ya nos está diciendo de que es un cuerpo donde sus caras van a ser de forma rectangular, ¿ya? Nos dicen que son de 6 metros de largo. Todo este perfil, aquí nos muestran solamente un cachito de este perfil, pero esto es más alargado para allá, mide exactamente 6 metros de largo y que tiene 4,8 milímetros de, eh, de grosor. Bien, nos están diciendo entonces que toda esta zona de acá tiene un ancho de 4,8 milímetros. Bien, lo mismo aquí para abajo. Esto tiene un ancho de 4,8 milímetros, esto tiene 4,8 milímetros y esto de acá tiene 4,8 milímetros también de grosor. Ya, algo que tenemos que considerar en cada uno de estos cálculos. Y aquí nos muestran cómo sería estar viendo este perfil rectangular de aluminio como si lo estuviesen mirando de frente. ¿Ya? En el que se puede ver efectivamente de que tenemos un rectángulo al cual le quitamos un rectángulo del centro. Imagínense eso. Imagínense que este perfil al principio fue un bloque grande de aluminio, ya en el que estaba totalmente relleno, pero para poder completarlo fue necesario ahuecarlo, es decir, sacarle un paralelepípedo dentro de este paralelepípedo, ¿ya? Y es por eso que nos quedó de esta manera. Bien, entonces, para hacer cálculos de volúmenes, en este caso, tenemos que a un volumen, a una zona que es más grande, restarle, quitarle esto que está dejando el hueco. Bien, pero ojo acá, todavía no vamos a llegar al cálculo de volumen porque nos piden por qué número tenemos que multiplicar el largo del perfil para obtener este volumen. No nos está pidiendo ni calcular ni el volumen, solamente el número por el que tenemos que multiplicar el largo. Bien, tenemos otras medidas importantes, ya de que el alto acá son 50,8 milímetros y el ancho son 101,6 milímetros.
Bien, es una locura llegar y ponernos a calcular porque nos están dando valores con muchos decimales y que el ADA está trabajando con decimales. Toma mucho tiempo y es por eso que aparecen de esta manera las alternativas. Bien, veamos cómo responderla. Imaginemos que el perfil está parado. Imaginémoslo de esta manera. Tenemos para acá, tenemos para allá, tenemos para allá. Ya, imaginemos que todo esto es el perfil y voy a marcar, a colorear acá el grosor. Ya ahí se puede ver de que aquí nos queda un espacio. Bien. Y aquí nosotros ya podríamos como entrar a colorear todo lo demás. No lo vamos a hacer porque si no nos va a tomar mucho tiempo. Dije la escoba. Hay que hacer nuevamente esta lista. Bien, imaginemos esto entonces. Entonces recuerden que para calcular el volumen, yo debería quitarle a todo lo que está, a todo el cuerpo completo, restarle esta zona que está huecada. ¿Ya? Pero recuerden que para calcular el volumen, esto sí lo voy a pintar acá abajo para que se note de que acá sí está huecado. Ya, ocupen la imaginación. Esto es una línea recta. ¿Ya? Estamos al bloque más grande, que está dado por el ancho de esto, que son, vamos a traspasar la información, 101,6 milímetros, 50,8 milímetros y una altura de 6 metros. Entonces vamos a analizar. Recuerden que para poder calcular el volumen de un cuerpo, yo tengo que calcular el área de la base y multiplicarla por la altura. Bien, entonces acá lo que podríamos hacer es lo siguiente, podríamos calcular el área de la base para calcular el volumen del bloque completo. Sería, el área de la base sería 101,6 milímetros multiplicado por 50,8 milímetros. Y esto lo tendríamos que multiplicar por la altura. La altura lo voy a anotar con otro color para que se vea que es el número común. Bien, el área de la base multiplicado por la altura. Y ahora si queremos calcular el volumen que, no, que vamos a quitar acá, que con lo que va a quedar hueco esto, sería el volumen que tendría este espacio de acá vacío. Entonces calculemos cuáles son sus dimensiones de este rectángulo que fue como que el que quitamos de la base, que viene siendo este que está aquí. Bien, voy a borrar. Ya se entendió que corresponde a ese que está acá. Entonces notemos de que como le quitamos este grosor, este grosor lo tiene en cada uno de los lados. Era 4,8 milímetros. Ya este grosor también está acá, 4,8 y también está acá. Entonces a cada uno de estos lados se le quitó el 4,8. Por lo tanto, para calcular esta superficie, vamos a tener que a cada uno de los lados quitarle dos veces el 4,8, porque fíjense, se le quita acá arriba, por ejemplo, al 50,8, tenemos que quitarle 4,8 que corresponde a este grosor de acá, y este 4,8 que está por acá arriba. Por lo tanto, tendríamos que calcular
primero cuánto es la medida de cada uno de los lados, que es 50,8, y a esto restarle dos veces esta medida, restarle dos veces el 4,8, y ya tenemos la altura, por así decirlo, de este rectángulo. Nos falta calcular cuánto mide la base de este rectángulo. Y hacemos el mismo proceso. Tenemos que dar 101,6. Le debemos restar dos veces este ancho, porque fíjense que aparece aquí y aparece acá este grosor. Por lo tanto, a 101,6 le restamos dos veces el 4,8. Y para determinar el volumen de esto, se tiene que multiplicar por la altura. Bien, bueno, que coincide con el numerito que está acá. Y para calcular el volumen total, entonces, a todo el volumen de este perfil, que lo vamos a dejar anotado como expresión, a 101,6. No, no vamos a poner la unidad de medida, pues ya sabemos que estamos trabajando acá en milímetros por 50,8. Y esto estaba multiplicado por los 6 metros. No lo vamos a poner, va a ser como factorizado. A todo esto le tenemos que restar esto de acá. Los 50,8 menos 2 veces 4,8. Y esto está multiplicado por 106. O sea, 101,6. Voy a anotar acá abajo mejor porque me quedé sin espacio. Sería 50,8 menos 2 multiplicado por 4,8. Y ahí esto está multiplicado por la altura, lo vamos a dejar acá anotado como altura. Menos el área de la base que estamos quitando, menos 2 veces 4,8. Estamos solamente traspasando lo que está anotado acá. Esto está multiplicado por, bueno, lo puse al revés, 50,8 menos 2 veces 4,8. Aquí da lo mismo, exactamente lo mismo el orden. Ya recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es decir, yo puedo cambiar de lugar los factores y el resultado va a dar lo mismo. 3 por 5 lo mismo que 5 por 3. Y esto también está multiplicado por la altura. Y eso es lo que nos preguntan, ¿por cuánto tenemos que multiplicar la altura para que nos dé el volumen? Y si hacemos una factorización, notemos que en ambos lados, ambos elementos que se están restando, se están multiplicando por la altura, por lo tanto yo lo voy a factorizar por la altura. Entonces esta altura se va a tener que multiplicar por 50,8 menos... eh, ay, perdón, acá hice un enredo. No, nuevamente voy a tener que borrar todo esto de acá. No, solamente esta parte de acá. Solo esa parte porque esta correspondía a este volumen. O sea, sí, a esta parte de acá. Esto era 101,6 por 50,8. Y esto sí, todo esto estaba multiplicado por la altura, que vamos a poner por h. Bien, entonces ahora sí, lo ponemos como factorizado. Esto nos quedaría 101,6 multiplicado por 50,8. Y todo esto menos todo esto que está acá. 101,6 menos 2 por 4,8. Y todo esto multiplicado por 50,8 menos dos veces el 4,8. Y ahora sí podemos ver de que esta expresión
se encuentra dentro de una de las alternativas. Fijémonos primero de que todas aparece de que tenemos que a 101,6 multiplicado por 50,8 restarle algo. Así que esta parte del protagonista está ok. Pero donde está complicado es qué pasa con la parte que estamos nosotros quitando. Y notemos que en algunos casos aparece el 101,6 menos 4,8 y en otras partes sale 101,6 menos dos veces el 4,8. Ya sabemos que tenemos que restar dos veces este grosor. Por lo tanto, ya esta alternativa no va, esta alternativa ya no puede ir tampoco. Bien. Y al final, ¿con cuál nos quedamos? Notemos que el 50,8 también tenemos que quitarle dos veces este grosor. En este caso, en la C se está quitando solamente una vez el grosor y acá sí se está quitando dos veces. Por lo tanto, en este caso podemos llegar a decir de que la alternativa correcta era la D. Bien, este problema fue un poco más complejo, ya requirió de mucho más análisis. Bien, pero yo lo hice de esta manera, así como más complejo, para que entendamos bien de dónde viene todo esto. Porque esto podríamos haberlo llegado de una forma mucho más sencilla. ¿De qué forma? Solamente dándonos cuenta de que al área de la base tenemos que multiplicarla de la altura. Y la base, en este caso, ya no tiene este espacio de acá. Entonces podríamos inmediatamente haber dicho de que al rectángulo más grande le restamos el rectángulo más pequeño y eso lo multiplicamos por la altura, que vendría siendo pasar directamente a esta parte de acá. Bien, también nosotros podríamos haber llegado a la respuesta analizando las alternativas. Si nosotros nos detenemos acá y empezamos a analizar cada una de las alternativas sin resolver nada, tratemos de darle un sentido. Por ejemplo, acá ya nos da una pista de que tenemos que multiplicar el ancho por el largo. Ya, en todos los casos se da. Y a esto tenemos que restarle algo. Y sería restarle esta superficie. ¿Cómo determinamos esta superficie? Bueno, entonces al largo acá le tenemos que restar el grosor. ¿Y cuánto es el grosor? 4,8 y aparece dos veces. Ah, ya, entonces estamos entre este y este de acá. Y lo mismo acá para arriba. Tenemos que, para este rectángulo que queremos calcular, tenemos que calcular la altura de este lado. Y vendría siendo lo que mide este lado de acá menos el grosor. Y el grosor aparece dos veces. Es por eso que podemos decir acá que la respuesta correcta es la D. Y podríamos haber llegado mucho más rápido a la respuesta entonces analizando las alternativas. Ya, por eso que siempre les aconsejo de que usen las alternativas a su favor. Ya, no como no piden llegar a un resultado y tampoco es una pregunta abierta donde ustedes tienen que escribir el número, apóyense de la alternativa. Vean cuál les hace más sentido. Ya, vean también cuáles pueden descartar de manera directa. Ya, por ejemplo, acá nosotros podríamos haber descartado directamente esa alternativa y por último, si es que tenemos que tirar al achunte, vamos a estar entre dos alternativas, un 50% de probabilidad de tener buena esta pregunta, ¿ya? La forma correcta de hacerla es como la hicimos acá, haciendo todo este análisis, todos estos cálculos que están acá sin calcular, pero podríamos haberlo respondido de manera mucho más directa, ¿ya? Acá en el PPT sale que la respuesta era la C, pero fue un error de tipeo, ya la respuesta correcta es D, ¿ya? Olvidé cambiarle la alternativa aquí. ¿Dudas, consultas con este problema? Ya no era sencillo, no es sencillo de digerir, pero importante de que traten de imaginarse todo esto, de estar algo, quitándole cosas, ya, y en función de eso ir haciendo los cálculos. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en ahí confirman de que está bien la cosa hasta el momento. Así que vamos, nos queda poquito tiempo, así que vamos a las preguntas finales. En este caso tenemos una piscina con forma de paralelepípedo recto, cuyas medidas son 8 metros. Ya el paralelepípedo recto es la caja que hemos estado ocupando todo el rato. Ya recto porque no está inclinado, porque podría ser que esté un poquito chueco. Y las medidas son 8 metros de ancho, 20 metros de largo y una profundidad de 1,7 metros. Importante, siempre hagan diagramas, no les va a tomar mucho tiempo. Bueno, tenemos la piscina acá, tenemos que va a tener una cara lateral acá,
Vamos a tener una base por acá. Es la proyección. Y vamos a tener la otra cara por acá. Ya. Imaginemos que esta es la piscina. Tiene forma de paralelepípedo recto y las medidas son 8 metros de ancho, eh, 20 metros, no, perdón, acá estaban los 8 metros, que va a ser la profundidad del ancho. Tenemos 20 metros de largo, ya una piscina bastante grande, y tiene una altura de 1,7 metros. Eh, pero tiene agua hasta una marca ubicada 20 centímetros antes del borde superior. O sea que el agua, lo vamos a poner acá con azulito para que se vea que es agua. O sea que el agua debiese llegar como hasta por acá. No se completa esta piscina, no llega hasta aquí. Usemos la imaginación todo el rato. Ya imaginemos que una piscina de paredes transparentes, podemos ver hasta dónde llega el borde del agua. Y dice que este borde deja 20 centímetros. Bien, ¿cuál es el consejo acá? Unidades de medida. Siempre preocúpense de que van a estar trabajando con las mismas unidades de medida, ¿ya? Por lo tanto, la precaución es primero fijarse si es que corresponde o no en cada uno de los problemas. En los problemas anteriores no tuvimos dificultades con eso, a pesar de que en el anterior, el del perfil de aluminio, el grosor aparecía en milímetros y el largo del perfil aparecía en metros, no fue necesario hacer una transformación de medidas porque no multiplicamos nada, no hicimos ningún cálculo, solamente dejamos expresado. Pero en este caso sí tenemos que tener cuidado, ya que tenemos que trabajar con las mismas medidas. Entonces acá repasamos un poco la unidad de medida, a recordar de que un metro corresponde a 100 centímetros y un centímetro corresponde a 10 milímetros. Bien, 10 milímetros forman un centímetro. En el caso de las áreas, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados y un decímetro cuadrado corresponde a 100 centímetros cuadrados. Y en el caso de los volúmenes se pueden medir en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, también en litros y también en mililitros. Un metro cuadrado corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Perdón, un metro cúbico corresponde a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. ¿Y cuánto es 10 elevado a 6? Un millón. O sea que en un metro cúbico tenemos 1.000.000 de centímetros cúbicos. Bien. Y bueno, quizás ya esto lo tiene enterado. Por ejemplo, en las botellas dice contenido 700 ml o 0,7 litros, o tiene 2.000 centímetros cúbicos, o tiene 2 litros, porque un metro cúbico, perdón, un litro corresponde a 100 centímetros, a 1.000 centímetros cúbicos, perdón. 1.000 centímetros cúbicos corresponde a un litro. Es decir, que un centímetro cúbico es equivalente a decir un mililitro. Bien, esa es la relación que hay. Importante que tengan presente siempre esto, de que tenemos que trabajar con las mismas unidades de medida. En este caso tenemos que la piscina está con dimensiones en metros, pero la distancia que tenemos que dejar del borde está dada en centímetros. Por lo tanto, tenemos que transformar todo a una misma unidad. Para eso fijémonos en las alternativas. Las alternativas están en metros. Por lo tanto, lo que nos conviene es trabajar todo esto en metros. Entonces, si 100 centímetros hacen un metro, entonces 20 centímetros corresponde a 0,2 metros. Bien, entonces ya tenemos transformada esta unidad en metros como está todo el resto. Por lo tanto, si toda la altura de esta piscina era 1,7 y le quitamos 0,2 metros que sería este bordecito, lo que nos falta, o la altura que está llena con agua, vendría siendo 1,5 metros. Claro, a 1,7 le quitamos 0,2 y llegamos a 1,5. 1,7 son 170 centímetros, le quitamos 20 centímetros, nos quedaron 150 centímetros, 150, claro, que es lo mismo que decir 1,5 metros. Entonces es esto lo que tenemos que calcular ahora, tenemos que calcular este volumen que está acá, que es el agua que tiene esta piscina.
¿Y cómo calculamos esto? Multiplicando el largo por el ancho y por el alto. Tenemos que 8 por 1,5, si lo multiplicamos, eso nos da 6. No, no nos da 6, nada que ver, pues nos da 12. Claro, porque 4 veces 1,5 es 6. Por lo tanto, esto nos da 12. Y si 12 lo multiplicamos por 20, nos da finalmente 240 metros cúbicos. Ya como hicimos esta transformación de esta distancia, transformarla a metros, trabajamos únicamente con metros, por lo tanto el resultado está en metros cúbicos. Y es por eso que la respuesta correcta es la A. Bien, ¿dudas con este problema? Queda claro que hay que trabajar siempre con las mismas unidades, porque si no trabajamos con las mismas unidades nos va a quedar la escoba. ¿Ya? No podemos estar a metros restándole cosas que están en centímetros. A metros le tenemos que restar metros, a metros le tenemos que sumar metros. O transformamos todo a centímetros o transformamos todo a metros. Bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper. Ahí confirman también en el chat de que vamos bien. Esta última pregunta que tenía preparada no la vamos a ver porque no nos va a dar el tiempo y me interesa más que veamos otra lámina. ¿Y por qué no la vamos a ver? Porque corresponde a cilindros. Yo lo había puesto como bonus track en el caso de que no alcanzara el tiempo, porque no aparece cilindros en la prueba, no la van a evaluar este año. Pero era más que nada recordar de que en estos tipos de cuerpos se debe multiplicar siempre el área de la base multiplicada por la altura. Y de esa forma se determina el volumen. En este caso acá también calculamos el área de la base multiplicada por la altura. Y la base de un cilindro es un círculo. Entonces recordar de que el área de un círculo se calcula multiplicando el radio al cuadrado por pi r cuadrado. Es por eso que el volumen de un cilindro se calcula como pi r cuadrado h, porque es el área de la base, que es pi r cuadrado, multiplicado por la altura, que es h. Y es exactamente lo mismo que se da en los prismas. Por ejemplo, acá tenemos un prisma de base pentagonal, porque es un pentágono la base, las dos bases, las dos caras de la base. Entonces el volumen sería el área de la base multiplicada por la altura. Siempre es esa relación. Bien, vamos a saltar eso, porque esto no entra en la PAE de este año, pero era necesario también comentarlo. Pirámides y conos no entran, pero se hace de una forma similar, solamente que en este caso vamos a multiplicar el área de la base por la altura, pero vamos a calcular un tercio. Siempre se da esto en pirámides y se da esto en conos, que es un tercio de, como si esto fuese en vez de una pirámide, fuese un prisma, sería un tercio del volumen del prisma. Lo mismo acá, si esto en vez de un cono fuese un cilindro, sería este cono sería un tercio del volumen de este cilindro. Bien. Y tenemos la esfera que su volumen es 4 tercios. Siempre la relación como en tercios. En este caso vendría siendo un tercio más grande de que si esta esfera hubiese estado metida dentro de un cilindro. Bien. Pero esto no entra en la paz. Yo lo que quería llegar era a esta parte de acá. Consejos, tips para rendir la prueba. Siempre identificar el cuerpo. Ya tenemos identificado a qué cuerpo corresponde, por lo tanto empezamos a repasar en nuestra cabeza cuáles fórmulas están relacionadas con este cuerpo. ¿Ya? Y siempre tenerla anotadita ya para poder recurrir a esta. Revisar las unidades de medida, lo que acabamos de ver en la pregunta anterior, ya en la última que hicimos en profundidad, en la que transformamos centímetros a metros. Ya entonces recordar de que 1000 centímetros cúbicos corresponden a un litro. O un centímetro cúbico corresponde a un mililitro. Piensa en base por altura. Ya, siempre eso. Área de la base por la altura. En los primeros cilindros se ocupan eso. Para el paralelepípedo en Cuba y en cubos se ocupan eso. Base por el área de la base por la altura. Y en las pirámides y en conos, un tercio, como lo último que mencioné. Usar Pitágoras. Ya, usen la imaginación para buscar triángulos rectángulos. Y siempre que vean un triángulo rectángulo, van a poder aplicar
el teorema de Pitágoras. ¿Ya? En este caso acá tenemos la fórmula de la diagonal de un prisma rectangular, ¿ya? O sea, un paralelepípedo. Y dibujar las secciones, como hicimos en la pregunta del armario. Descompongan los cuerpos, ya identifiquen todas las caras que conforman este cuerpo geométrico. Y de esta forma va a ser más sencilla, por ejemplo, determinar la medida de la superficie, ¿ya? O como, por ejemplo, en algunas preguntas que entran como recortes, así como que se estiran los cuerpos geométricos para poder llegar a una superficie en el que van a tener que determinar áreas o quizás estar sacando cachitos de superficie, etcétera. Bien, esta sección ahora tu turno va a quedar para ustedes para que puedan descargar el PPT y ponerse a prueba con otras preguntas de países oficiales. Van a encontrar acá más paralelepípedos, ya que es lo que se evalúa principalmente, otro paralelepípedo, y también agregué algunas preguntas de países anteriores que involucran cilindros y otros cuerpos geométricos por si quieren también practicar con eso. Bien, entonces con eso finalizamos la sesión de hoy. Antes de dejar de compartir, me gustaría preguntar si es que quedó alguna duda, si es que algo no quedó claro, que sea necesario volver a explicar. Voy a dejar para que abran el micrófono, para que escriban en el chat. 10 segundos nuevamente, los últimos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bacán, bacán que hayan confirmado que está todo claro y bacán, Manuel, que terminaste con una expectativa distinta, o sea, que terminaste con una idea distinta. ¿Cuál fue tu expectativa antes de la clase? Bueno, entonces con eso damos finalizar la sesión de hoy. Voy a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.